Hacia 1940, el gobierno mexicano comenzó a aplicar ciertas políticas para promover el desarrollo industrial del país. La industrialización cambió la vida de miles de mexicanos. Muchas familias de campesinos emigraron a las ciudades en busca de oportunidades de trabajo. Muchos artesanos cerraron sus talleres para integrarse a la fuerza laboral como obreros. También las mujeres comenzaron a aceptar empleo fuera de su casa. Las ciudades comenzaron a poblarse cada vez más y por ello fue necesario construir vías de comunicación, fabricar medios de transporte terrestre, por ejemplo, ferrocarriles, automóviles, camiones, y edificar clínicas, hospitales, escuelas y posteriormente centros comerciales. Las costumbres de las personas comenzaron a cambiar también a raíz no solo de la industrialización, sino de los avances científicos y tecnológicos. Las clases sociales con mayores recursos comenzaron a adquirir aparatos electrodomésticos que facilitaban o simplificaban las tareas cotidianas. Por otra parte, la población comenzó a modificar sus hábitos de consumo, de esparcimiento, de ocio, de maneras de vestir y de comer, influenciados en gran medida por los nacientes medios de comunicación, la radio y la televisión. Entre mediados y finales de los años 50 comenzaron a aparecer los primeros centros o plazas comerciales. Ya para los 70, los hábitos alimenticios de la población habían variado significativamente, sobre todo porque un gran número de personas trabajaba o estudiaba y para muchos de ellos era sumamente difícil regresar a sus casas a mediodía para comer. Por eso comenzaron a comer o a consumir alimentos en fondas, en restaurantes, en establecimientos fuera de casa, y con ello comenzó a aumentar el consumo de alimentos tipo chatarra con escaso valor nutritivo, fomentados en gran medida por los medios de comunicación. La dieta tradicional del mexicano cambió entonces de la alimentación en base a la comida casera a el consumo de productos industrializados como frituras, golosinas y refrescos. El cambio en los hábitos de consumo de los mexicanos trajo nuevos y diferentes problemas, sobre todo relacionados con la salud. Por ejemplo, el incremento en la obesidad entre los mexicanos. Por otro lado, la generación de grandes cantidades de basura que era producida por los empaques o envoltorios de los alimentos industrializados que ahora consumían los mexicanos. La basura se acumulaba en diferentes puntos de las ciudades, convirtiéndose en potenciales focos de infección. Al mismo tiempo, se incrementó la contaminación de nuestros suelos y del medio ambiente en general. Popularización de la tecnología doméstica y los automotores. Con el comienzo del uso de la electricidad, la vida de los habitantes de las ciudades cambió radicalmente. La electricidad se utilizó principalmente para el alumbrado público, la iluminación de las casas y los lugares de trabajo y también para los aparatos electrodomésticos. A partir de la década de los 60, los hogares de las clases media y alta comenzaron a modernizarse. Era muy común que cada uno de estos hogares contara con un refrigerador, una batidora, radio, televisión, plancha, máquina de coser y lavadora de ropa. El uso del automóvil comenzó a extenderse desde 1940 en todo el país. En ese año existía un automóvil u otro vehículo de combustión interna por cada 131 habitantes. Ya para 1970, esta cifra era de un automóvil por cada 25 habitantes. Hasta 1970, lo más común era que cada familia contara con solamente un automóvil. Nueva dimensión de las comunicaciones. Como las comunicaciones eran consideradas pieza estratégica para el desarrollo industrial del país, el gobierno estuvo fuertemente involucrado en este ramo desde sus inicios. En 1947 se fundó la empresa Teléfonos de México, la cual desde entonces y hasta 1990 fue manejada por el Estado, esto es, por el gobierno. En 1940 había aproximadamente 168,000 líneas telefónicas instaladas. Ya para 1970 la cifra se había elevado a casi 1,5 millones de aparatos. El telegrama era, en la década de los 70, un importante medio de comunicación.
Diariamente circulaban un promedio de 50,000 mensajes entre las principales ciudades de nuestro país. En 1969 existían en el país 77 compañías de aeronáutica civil, entre las cuales destacaban Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, hoy Aeroméxico. Medios de información y entretenimiento, radio, cine y televisión. De 1940 a 1970, el desarrollo más importante que tuvieron los medios de comunicación fue su masificación. Esto es, que en poco tiempo podían llegar a muchísimas más personas. Los medios de comunicación que más auge tuvieron durante esta época fueron la radio y la televisión. Esto por la relativa facilidad con que podían llegar a grandes números de pobladores. El cine y la prensa, si bien fueron importantes, no tuvieron el mismo auge que el radio y la televisión. Esto debido a las limitaciones económicas y de analfabetismo. No todo mundo podía pagar un boleto para ir al cine con frecuencia y no todas las personas podían leer la información contenida en los diarios y revistas debido al analfabetismo. Las cadenas radiofónicas de alcance nacional en nuestro país fueron fundadas en esta época. La XCW en 1930, la XEQ en 1938 y Radioprogramas de México en 1941. En 1940 se inició el periodo conocido como la época de oro del cine mexicano. La producción cinematográfica abarcó en ese entonces múltiples géneros, como la comedia, películas con temas históricos y rurales y melodramas urbanos. Destacan actores en esta época como Dolores del Río, María Félix, los hermanos Soler, Pedro Infante, Jorge Negrete y actores cómicos como Tintán. Las primeras transmisiones de televisión en nuestro país comenzaron en la década de los 50 con la creación de los canales 2, 4 y 5. En 1955 se funda el consorcio Telesistema Mexicano AC, lo que hoy es Televisa. Entre 1950 y 1970, las actividades de ocio para las clases media y alta eran bastante variadas. Se usaban los salones de baile, los clubes nocturnos, las corridas de toros, el fútbol, el béisbol, las visitas a los museos, al cine, al teatro y los restaurantes. Por otro lado, las clases bajas practicaban los deportes en las calles y participaban también en fiestas y bailes populares. Como consecuencia del mejoramiento del nivel de vida, de las comunicaciones y de los medios de transporte, el turismo comenzó también a desarrollarse. Los turistas nacionales comenzaron a abarrotar las playas, las ciudades coloniales, los balnearios y otros lugares de descanso y de recreación. También en esta época creció el interés y la afición por el deporte. Ya desde 1922, la educación física era considerada materia obligatoria en la educación básica. Dos acontecimientos deportivos muy importantes se llevaron a cabo en la Ciudad de México durante esta época e impulsaron la práctica del deporte: los Juegos Panamericanos en 1955 y los Juegos Olímpicos en 1968. El papel de la mujer. En nuestro país, las mujeres han tenido que sostener largas y difíciles batallas para aspirar a obtener la igualdad de derechos y oportunidades para estudiar y para trabajar. En 1940 se constituyó la Alianza Nacional Femenina, la cual demandaba plenitud de derechos y acceso a los puestos públicos para las mujeres, quienes en 1952 adquirieron finalmente los mismos derechos políticos que los hombres. Sin embargo, aún queda un largo camino por recorrer para las mujeres en México. Todavía no es suficiente su representación en los puestos públicos y muchas de ellas son todavía sujetas a la discriminación y la agresión.